Bueno, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Luis Sumaeta, alumno ya de quinto año. Y bueno, hoy día vamos a hacer, bueno, muchas gracias por la invitación a Sosemont para poder realizar esta pequeña guía para sobrevivir, por así decirlo, a diferentes cursos. En este caso les voy a hablar acerca de Medicina 1, que relativamente es un curso sencillo, un curso donde es el inicio del entorno clínico. Em, Comenzamos pues ya la parte clínica de la carrera. Se va a llevar en cuarto la parte de patología, ¿no? Que es ciencias básicas, pero se empieza ya con la parte clínica, que es algo importante, que es un gran paso desde básicas hacia la parte clínica, en donde vamos a saber si es que realmente vamos a aplicar todo lo aprendido de primero, segundo, tercero, de repente algunas cositas que nos hemos olvidado de primero, que las teníamos ahí, se van a aplicar en todo el entorno clínico con la ayuda de los diferentes doctores a cargo de la cátedra de Medicina 1. En este caso, pues estoy en una foto acá con la doctora García, una gran docente. Bueno, la coloqué como principal porque fue una bonita rotación, fue una rotación donde aprendí demasiado. La doctora es una excelente docente en cuanto a poder hacer una buena semiología, y eso es lo que prácticamente van a hacer en Medicina 1, una buena semiología, que poco a poco vamos a ir perfeccionándola. Aún también yo cometo errores al hacer una historia clínica, al poder evaluar a un paciente. Así que todo esto, de repente uno lee, ¿no? Por ahí, poco a poco, diferentes libros, ¿no? Se llena de teoría, pero cuando uno va a la parte clínica, al hospital, es como si se borrara todo y prácticamente estamos en cero. Pero poco a poco vamos agarrando confianza y cariño con el personal técnico, el personal de salud, los pacientes mismos. Así que bueno, en cuanto al horario es prácticamente toda la mañana, desde las 8 hasta el mediodía, pero esto depende realmente mucho de los doctores que te toquen en las rotaciones. Medicina 1, su dinámica son rotaciones, básicamente son 3 unidades en las cuales vas a tener un doctor asignado por tu coordinador, ya sea en las diferentes rotaciones en las que te encuentres, ya sea también donde trabaje tu docente, ya sea en el hospital, eh, en, en el hospital Belén, bueno, acá está el regional, el Víctor Lazarte, el hospital de alta complejidad, que los cuales, la verdad, solamente al de alta complejidad no logré ir en todo el año pasado, al regional, y el regional fue el hospital que más pisé. Y el Hospital Belén luego, y finalmente una sola rotación me tocó en el Hospital Lazarte. Así que algunos también tuvieron la oportunidad de ir hasta el hospital de alta complejidad. Y bueno, eso básicamente mucho depende del horario en el que se encuentre tu doctor. ¿Por qué? Porque el doctor ya sea se encuentra pues trabajando y ya le toca pues consulta externa, o le toca pase de visita, o le toca alguna otro tipo de trabajo que se encuentre realizando en ese momento. Pero no todos los doctores trabajan en el hospital. Hay algunos doctores que ya se han jubilado de la parte clínica y solo se dedican a la docencia, como el doctor Pérez Esquerre, por ejemplo, en los cuales solamente trabajan en la facultad y coordinan con él para que les asignen pacientes, ¿ok? Porque este año van a empezar a conocer y a indagar, expertos en hacer una buena historia, y lo hacen viéndose a su paciente y viendo todo lo que había puesto al final, es que siempre traten de estar el mayor tiempo posible en el hospital. Eh, Quizás es un curso que a algunos no le toman la importancia de vida, así que tómele la importancia que debe tener este curso para poder evaluar de manera correcta a un paciente. Son 21 créditos. Las sedes ya las mencioné. Bueno, a ver, esperen. Ya. Uy, no se ve. Bueno, ahí creo que sí se ve. Ya. Bueno, la plana de docentes son los que se encuentran acá y faltan un poco más. Incluso
con el paso del tiempo también algunos se agregan, hay otros, no vas a rotar con todos los doctores, hay doctores con los cuales pues te toca justamente la rotación que te encuentras. ¿Por qué? Por ejemplo, la primera unidad que es anamnesis, examen físico en adulto normal, tú tienes diferentes rotaciones. Son en total 7 rotaciones en las cuales va primero la rotación de anamnesis, exploración general, luego la rotación de cardiovascular, luego una rotación de respiratorio, de abdomen, de músculo esquelético y finalmente neurológico. Puedes empezar incluso en cualquiera de estas a partir de la segunda unidad, pero poco a poco vas descubriendo cada rotación. Y el docente que te toque puede ser especialista en ese campo o puede ser docente de medicina interna o de otra especialidad, aunque es muy escaso el caso en el que te toque otra especialidad en la rotación que te encuentres. Comúnmente, por ejemplo, en la parte de neurología, la rotación neurológica, son todos los especialistas en neurología. A mí me tocó en este caso con el doctor Vallejos en el Hospital Víctor Lazarte, que era su primer año en la docencia, justamente. E incluso puede haber rotaciones de 2. A mí me tocó con mi compañero en una rotación de 2 y solamente los dos íbamos al hospital a rotar. Entonces, la dinámica de las diferentes doctores le he tratado de poner aquí y no todo se cumple, ¿eh? Esto depende bastante de cómo trabaja el doctor. Por eso es importante que coordinen y puedan comunicarse con su doctor y presentarse el primer día. De repente ha pasado en el caso en el que llegas o tu coordinador le escribe y el doctor simplemente les dice que vayan el primer día. Y ustedes están como que, ¿y qué vamos a hacer el primer día? Comúnmente, si no les dice, es porque el primer día es para presentación, ya sea en cualquier unidad, ¿no? Para ver cómo es que se desenvuelven o cómo van a ser sus clases, porque hay un temario por cumplir. Por lo tanto, el docente dice, ya, ok, yo quiero que me hagan diapositivas y vamos a la facultad a que ustedes les pongan. De repente, ese día el doctor tiene consulta externa y los acompaña en la consulta externa. Hay otros doctores que tienen pases de visita, que son las que se muestran acá, en donde no solamente están ustedes, sino que están otros compañeros internos de otras universidades, de nuestra universidad, y se encuentra pues el doctor que te está enseñando, tu doctor de rotación, haciendo el pase de visita, en donde a las 8 de la mañana realizan pues, se van de cama en cama, pues viendo la evolución del paciente, ya sea para poder ver si aparece un nuevo síntoma, un nuevo signo, o para ver si es que van a retirar un medicamento o van a agregar otro medicamento. Entonces, bueno, siempre no está de más decir de que saluden a todo el personal de servicio en el que encuentren, a pesar de que no les respondan, porque hay bastantes casos en los que no les responden, eso muestra bastante educación, así que siempre saludando a todo el mundo en el hospital, por respeto. Entonces, la dinámica básicamente son diapositivas, pases de visita, algunos solamente piden que tú leas tal libro que te recomendó el mismo doctor, o lo lees y luego vas a la práctica, ya sea hacer tu historia clínica. Por ejemplo, la doctora García no pedía diapositivas, simplemente leías, la doctora obviamente te hacía algunas preguntas en la siguiente clase, sencillas, y te vas a la parte práctica. Algunos doctores piden informes, no recuerdo el nombre del doctor, pero un doctor que también puedes rotar con doctores que se encuentran en UCI, y ahí es un poco más cuidadoso la entrada a UCI, con, por ejemplo, con el doctor, ay, se me fue el nombre, pero en los doctores que te toquen en UCI es bastante importante que hagas todo el protocolo para poder entrar a UCI. Por ejemplo, en UCI ya un espacio donde han movido todo para que puedan los entes pues, estar en la facultad. Así que hayan amoblado todo un campo para poder hacer tus diapositivas, puedas presentar tus diapositivas, hacer algunas preguntas.
Algunos doctores realizan tu consulta externa y ahí son algunos días, ¿no? Ellos van a decir, tal día tengo consulta externa, tal día vienen a hacer pase de visita. Y algunos pases de visita son cortos, son rápidos, y otros pases de visita se alargan bastante, se alargan hasta las 11, hasta las 12. Incluso la consulta externa, porque cada doctor en la consulta externa recibe incluso hasta 20 pacientes, aunque no debería ser así, pero lo reciben de esa manera y pues se alarga hasta el mediodía. Y de la dinámica es que las decisiones de los doctores, comúnmente es una o dos exposiciones por unidad que realizan los doctores en la misma facultad. El coordinador va gestionando con el doctor que le toca editar en ese caso, ya sea, no sé, cardiopatía isquémica, hemorragia digestiva, entonces diversos casos que ya se encuentran en el sílabo, lo dicta un doctor y ustedes van pues a la universidad, a la facultad a recibir la clase. Que bueno, pocas veces de las exposiciones de los doctores. No es muy común encontrar preguntas de los doctores en las exposiciones, pero sí es cierto de que los doctores mandan sus preguntas al coordinador general para poder realizar el examen, ¿no? El examen de primera, segunda y tercera unidad. En la primera unidad ya habíamos visto, ¿no? Que solamente, y esto quiero que lo chequen bien. ¿Por qué? Porque solamente es anamnesis y examen físico de un adulto normal. Aquí no van a ver nada de patología. Todo lo van a ver en un adulto que esté con todo, en todo sentido normal. Ya sea, y aquí podemos ver las diferentes bibliografías, ¿no? Tenemos eh, que es un libro bastante amplio. Si quieres, pues explora un poco más ya. No es para leerte de uno solo, el Suros, solamente. Así que si quieres, pues rayarte un poquito más, pues Suros es la opción. El Bates es uno de mis libros favoritos porque te dice cómo hacer una historia clínica, te dice qué poner en la historia clínica, te dice cómo hacer específicamente tal maniobra, te dice, y es con información actualizada, es lo bonito. Otro importante es el manual Seidel de exploración física, que es básico, que seguro te lo han este, eh, se lo han recomendado. Y del Prior, que bastantes personas no lo usan, porque es un libro que se encuentra, pues, se quedó en la tercera, cuarta edición, y es un poco antiguo, pero es importante porque te dice también cómo hacer una historia clínica. En el libro Prior hay todo, medicina, hace su historia clínica, y en la otra hoja, un doctor es el que le corrige. Y básicamente te muestra casos en los que una historia clínica está mal y en la otra pues te muestra las correcciones. Pero pues es un libro bastante antiguo, la verdad. Y también te muestra otras cositas que los otros libros no lo tienen. Es un libro bastante importante para poder ver la parte de propedéutica médica. Así que yo recomiendo Prior bastante. Y para poder ver solo técnicas, ya sea para poder explorar tórax, para poder explorar el aparato respiratorio, para poder explorar cabeza, para poder explorar cuello, para ver las maniobras de tiroides, algunas patologías tiroideas. Entonces, Nove es la opción. Y a complementarlo con algunos videos que encuentres en YouTube. La verdad, cualquier video que encuentres en YouTube te puede servir para mejorar tu técnica al hacer los diferentes signos en la historia clínica. Y pues este manual que es importante, que es la guía del Departamento Académico de Medicina para la elaboración de bases de datos, que seguro te la han pasado y es la que vas a usar todo el cuarto y quinto año. Esas en cuanto a primera unidad. En la segunda unidad ya vamos un poquito más allá, porque ya no solamente, ya no vemos paciente normal, sino que lo comparamos con un paciente que se encuentra enfermo. Un paciente como tal, ¿no? En una persona normal, problemas de salud. Y la rotación básicamente es respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal, hematología con nefro y finalmente sistema nervioso.
Y el libro que debes utilizar para esta unidad es Argente. Argente es buena en poder explicar la fisiopatología y la semiotecnia de diferentes. Pues tú el guía del departamento académico para la elaboración de la base de datos. Entonces, la segunda unidad básicamente es poder plantear bien tus problemas de salud. Y vamos con la tercera unidad. En la tercera unidad, la rotación es la misma, sino que aquí en la cuarta rotación cambia endocrino, infecto, nefro. Y lo demás se repite de la misma manera. Y aquí es donde ya empiezan los principios de medicina interna. Y es muy... algo importante acá en la segunda unidad para poder ver semiología. Acá me faltó poner... ¿Por qué el Harrison? Porque las primeras partes, las primeras páginas de los diferentes capítulos del Harrison, la parte semiológica, ya sea la fisiopatología de la tos, la fisiopatología de la fiebre, las que tú vas a ver por acá. Las páginas de Harrison para la segunda unidad. Y complementarlo siempre con Torgente. Siempre, siempre, siempre con Torgente. Ahora, en tercera unidad, pues los libros conocidos, ¿no? Tampoco es que es necesario que tú leas estos libros para que tú puedas no aprobar el curso, ¿no? Pero para poder empezar a entender un poco la medicina interna, tienes que al menos leer uno de estos libros. No todos los temas, pero al menos un tema para que puedas saber cómo es que enfoca estos libros diferentes patologías específicas de la medicina interna, ya sea Goldman Cecil, Harrison y Farreras. Pero lo que sí o sí te va a salvar en cualquier tipo de patología que tú quieras buscar son los manuales, ya sea el manual CTO, manuales AMIR o manuales británicos, no, manuales como de medicina interna como el manual de Oxford y los videos de YouTube de las academias, ¿no? Vigamedic, XMedic, Usamedic. Entonces, son estos de acá abajo te van a servir bastante para que tú puedas poder tener un salvavidas por ahí, ¿no? Pero yo te recomiendo que puedas ir poco a poco entrando en el maravilloso mundo de la medicina interna a través de estos 3 libros que te recomiendo. Ahora, para saber, de repente estás un poco perdido en esta parte de las 3 unidades. ¿Por qué? Porque en la primera parte del curso de la primera unidad de Medicina 1, te van a enseñar la historia clínica. Y no todos te enseñan cómo hacer una buena historia clínica. O sea, no todos te enseñan la estructura de una historia clínica. Entonces aquí te traigo básicamente lo que en su momento el doctor Abanto de UCI, el doctor Percy Abanto, nos explicó que básicamente tenemos que la historia clínica es un documento médico, legal, científico y administrativo que registra pues de manera ordenada el proceso de salud de enfermedad de una persona. Por ejemplo, el doctor Percy Abanto, cuando explica esto en la siguiente clase, pues te pregunta, y tienes que saberlo bien, tal cual él lo dijo, ¿no? La historia clínica es un documento médico, legal, científico, administrativo. Entonces, en la primera unidad que te acerca la anamnesis y el examen físico de adulto normal, lo que vas a hacer en la parte práctica, es decir, lo que te va a hacer que tu doctor, ¿qué te va a decir que vas a hacer? Va a ser base de datos, específicamente la anamnesis y el examen físico. Esas 2 partes importantes vas a hacer en toda la primera unidad. Y mayormente es en pacientes, en personas normales, ¿no? En la mayoría. Y esto lo puedes hacer con tu compañero. Recuerdo que en las primeras rotaciones lo hacía con mi compañero. Tarea que te dan en la parte práctica, ¿no? Para que lo presentes al día siguiente, de acuerdo a cómo coordines con el doctor. Luego está la parte de datos básicos, que son datos positivos o negativos pertinentes que encuentras en la base de datos después de hacer toda la parte de anamnesis. Examen físico, examen general, el examen regional, todo, después de realizar todo eso encuentras, ya, ok, tiene esto, tiene tanta edad, tiene antecedente de tal, es hipertenso, ya, todo eso lo vas a anotar en datos básicos, para que de esta manera que en datos básicos armes tus problemas de salud.
¿qué habíamos dicho que la segunda unidad hacíamos? Era semiología médica y problemas de salud. Por lo tanto, esto va a ser el meollo del asunto de toda segunda unidad, armar un buen problema de salud. ¿Qué es un problema de salud? Es cualquier signo, síntoma, dato de laboratorio, dato epidemiológico que necesita tratamiento, manejo, solución. Su existencia no es cuestionable, es decir, no hay margen de duda, es incuestionable. Entonces, el doctor Percy nos mencionaba pues de que si el problema de salud que tú planteas, las características, no es un buen problema de salud. Por ejemplo, es un paciente, un problema de salud es la hipertensión arterial que presenta el paciente ya de manera crónica, o sea, de manera ya diagnosticada hace bastante tiempo. Entonces, el problema de salud pues es un dato, es un antecedente, cumple el primer punto. ¿Necesita tratamiento, manejo, solución? Claro que sí, tratamiento antihipertensivo. Y finalmente que su existencia es incuestionable. Tú has podido demostrar que la hipertensión arterial que presenta el paciente es incuestionable. Entonces, esto es en la segunda unidad, armar un buen problema de salud para que en la tercera unidad puedas realizar tu hipótesis diagnóstica, que es una precisión clínica que intenta explicar o dar solución al problema de salud que has planteado en la parte 2. Y finalmente, a esa hipótesis diagnóstica, cada hipótesis diagnóstica debe tener su plan diagnóstico. Y hasta la tercera unidad te piden plan diagnóstico. Porque el plan terapéutico, el plan educacional, evolución y a veces epicrisis ya son en años superiores, ya sea en quinto o sexto año. Así que todo cuarto año es para evaluar toda esta parte, desde base de datos, anamnesis o interrogatorio, hasta el plan diagnóstico. Ahora, en cuanto a la nota unidad, tienes que tener en cuenta que la primera y segunda unidad, el examen teórico vale el 50% y las rotaciones valen 50%. La primera unidad del examen básicamente le meten bastante lo que es la fisiología, mucha fisiología. Por lo tanto, yo te recomiendo que pues desempolves un poco tus apuntes de fisio y puedas repasar mientras estás hablando a tu paciente la fisiología, ya sea cardiovascular, la fisiología endocrina, ¿no? Y todo esto es importante para que puedas pues, dar un buen examen teórico. Con una buena fisiología, el examen teórico es pan comido. Y la tercera unidad le agregan el examen ECOE. Entonces, el examen teórico vale 40%, las rotaciones 30% y el examen ECOE vale 30%. Mayormente el coordinador de quien hace el examen ECOE hasta el año pasado, hasta mi año, ha sido el doctor Olayo. El doctor Alayo hace pues, coordina todo esto. Y bueno, prácticamente aquí pueden ver, yo creo que algunas fotitos de cómo es un examen de básicamente hay actores, el alumno cumple el rol pues, ¿no? Del médico. Los actores en este caso los doctor, porque justamente nos faltaban actores en mi promoción. Entonces, obviamente a nosotros los actores nos tomaron el examen primero y ya después de haber hecho el examen a nosotros, ya pues nosotros ya actuamos para poder entablar una relación médico-paciente con el alumno en el que estaba entrando, ¿no? Y básicamente, pues, este examen vale el 30%. Y es importante para poder darte una idea de cómo es, pues, una consulta externa y puedas, pues, al final, das tu diagnóstico final, ¿no? Tu hipótesis diagnóstica. Y bueno, ¿qué debo llevar al hospital? Siempre debes asistir con guardapolvo al hospital. El scrap, claro, es un canguro. Como por ejemplo el doctor Perciabanto nos ha puesto unos guantes para poder hacer un examen físico, sea un examen físico, un examen físico de tórax, nos hacía pues entre nosotros mismos evaluarnos, ¿no? De manera correcta, o sea, ya tenemos la presión arterial también, tensiómetro es vital
un centímetro, porque en el apartado de histológico vamos a poder evaluar ya sea el perímetro abdominal, también en la mascarilla, importante para poder ingresar al hospital. Y en neuro puedes utilizar un martillo de reflejos, interna o algo para activar algunos reflejos importantes o algunos reflejos patológicos también. Y algunos en salud o en alta complejidad o específicamente en alta complejidad piden un scrap azul que sea eléctrico acero y es importante pues tu carnet de salud también, ¿no? De estudiante que eso lo debe gestionar pues el coordinador de su curso, ¿no? Y al Hospital Belén también justamente se gestiona también un carnet para poder entrar al Hospital Belén, que también te lo dan, ¿no? Y bueno, aquí básicamente algunos doctores, como el doctor Anton, nos daba al consultorio en el que se encontraba para poder realizar ahí las diferentes maniobras, los diferentes eh, algunas cosas, ¿no? Nos hacía algunas preguntas también. Y bueno, acá estoy con el doctor, el doctor Vallejos, que era su primer año de docencia, pues, y estamos en una consulta externa en el Hospital Víctor Lazarte, en la rotación de neurología, en la primera unidad.